Vamos a hablar de los reumatismos de partes blandas, particularmente del síndrome de la fatiga crónica. El síndrome de la fatiga crónica es una enfermedad que se caracteriza precisamente por una fatiga prolongada, cuya causa no se puede explicar, es persistente o intermitente con exacerbaciones y remisiones que dura más de 6 meses, invalidante, que se produce ante poco esfuerzo y que no mejora con el descanso. Puede ser expresada de diferentes maneras y muchas veces los síntomas son muy difíciles de poder validar y cuantificar. La fatiga es imposibilidad de hacer algunas actividades físicas o actividades neurocognitivas por encima de la voluntad. Es necesario hacer una diferencia entre lo que es fatiga y lo que es astenia, desánimo, apatía, pérdida de fuerza, parálisis, miastemia. La fatiga puede ser aguda, de menos de 15 días, o crónica, más de 6 meses. Además, el paciente puede presentar de forma crónica algunos otros síntomas, como por ejemplo trastornos en la concentración o memoria reciente, aquejan dolor de garganta, aquejan adenopatías cervicales o axilares dolorosas, dolores musculares, dolores articulares pero sin signos de inflamación, cefaleas de inicio reciente o de características diferentes a lo que normalmente suelen tener, sueño no reparador y malestar post-esfuerzo que dura más de 24 horas. Se desconoce cuál es la prevalencia real de la fatiga crónica. En los estudios poblacionales se ha visto que la prevalencia es bastante uniforme y oscila entre 1% y el 1 por 1000 adultos de la población general. La relación mujeres-varones es de 3 a 1. Tanto en la asistencia primaria como en la asistencia hospitalaria, en los últimos años ha habido un incremento de las consultas por fatiga crónica. En la etiopatogenia se ha podido ver que pueden existir muchos aspectos. Entre ellos, infecciones virales previas, se han descrito al virus de Epstein-Barr, al citomegalovirus o al virus herpes virus tipo 6, que podrían estar implicados. Se ha encontrado por reacción encadenada a polimerasa material nuclear de estos gérmenes en el tejido muscular. También pueden haber alteraciones inmunológicas que no son específicas, tampoco definitorias, y así se ha encontrado una elevación de interleuquina 1, interleuquina 6 y del factor de necrosis tumoral alfa, y también una disminución de los linfocitos citotóxicos naturales. También se pueden hablar de alteraciones neurohormonales que afectan sobre todo el eje adrenocortical y tiroideo. En aproximadamente un 30% de los pacientes con fatiga crónica se ha encontrado un déficit en la producción de mineralocorticoides que pueden dar esa sensación de fatiga, ocasionar hipotensión ortostática, inestabilidad motriz y lipotimia. También se encuentran hipotiroidismo subclínico o alteraciones en las catecolaminas y del metabolismo de la serotonina. En la imagen podemos ver el eje hipotalámico adrenocortical, en el que los neurotransmisores mediados por el estrés y otros factores estimulan al hipotálamo, y el hipotálamo a su vez a la hipófisis, y la hipófisis envía el estímulo a las glándulas suprarrenales para la liberación de cortisol. Normalmente el cortisol tendría que ejercer una acción frenadora sobre la hipófisis y el hipotálamo. También hay alteraciones específicas de algunas sustancias como la L-areneasa endonuclear que se ha visto que tiene una activación anormal en el síndrome de fatiga crónica y podría ocasionar una distorsión secundaria de segundos mensajeros y del funcionalismo energético intracelular. En esta lámina se ve a la izquierda los criterios diagnósticos del síndrome de fatiga crónica propuesto por Fukuda y colaboradores
toma en cuenta 3 aspectos. 1, la fatiga crónica persistente, intermitente y inexplicable, que no mejora con el reposo ni con el descanso, que disminuye las actividades del paciente. Como segundo criterio es la exclusión de otras enfermedades que puedan provocar fatiga. Y como tercero, la concurrencia de 4 o más de los siguientes síntomas, que deben durar 6 meses o más y presentarse posteriormente a la fatiga. Entre esos están trastornos de concentración o pérdida de memoria reciente, o adenofagia, adenopatías cervicales o axilares dolorosas, mialgias, poliartralgias sin signos inflamatorios, cefalea, sueño no reparador, malestar post-esfuerzo mayor a 24 horas. ¿Cómo saber si un paciente no presenta otras patologías que sean causa de fatiga? Antes de diagnosticar la enfermedad se tiene que hacer una historia clínica completa, un examen físico completo y las pruebas de laboratorio para descartar, por un lado, afecciones médicas que puedan causar fatiga extrema, como el hipotiroidismo, el lupus eritematoso, la apnea del sueño o la obesidad. Segundo, el consumo de medicamentos o drogas que puedan causar también fatiga. Tercero, trastornos actuales o previos, como la depresión, trastornos de la conducta alimentaria o enfermedades psiquiátricas ya diagnosticadas previas a la fatiga crónica. Para descartar toda posibilidad, el médico también puede recomendar visitar a un psicoterapeuta. Es importante tener información sobre los síntomas de fatiga y saber que esta puede influir en la salud mental de la persona también, su personalidad, su memoria, su capacidad de concentración y su actitud frente a la vida. En esta tabla se ve la sintomatología acompañante al síndrome de fatiga crónica. Ahí se puede ver el porcentaje de afectación que tienen estos síntomas, ¿no? Los más frecuentes son alteraciones de concentración, cefalea, odinofagia, adenopatías, mialgias, artralgias, febrícula. También se ven alteraciones del estado de ánimo, insomnio, joseco, y hay otras manifestaciones ya menos frecuentes que pueden ser muy diversas. Los grados de afectación, en algunos grupos de trabajo como el Hospital Clínic en Barcelona, propuso una escala de afectación funcional, ya que no todos los enfermos tienen el mismo grado de afectación. Incluso durante la enfermedad, en el transcurso de su enfermedad, pueden haber momentos de mayor dolor y otros de menor dolor. Entonces se habla de grado leve cuando la actividad del paciente por la fatiga se reduce a la mitad de lo que hacía anteriormente. El grado 2 o moderado, cuando la vida limitada al domicilio y a la actividad del paciente se reduce a una tercera parte de lo que hacía anteriormente. Y el grado 3, cuando hay un encamamiento constante, predominante, y el paciente no puede hacer ninguna otra actividad. En las manifestaciones clínicas diremos que la mayor parte de las personas son jóvenes, se afecta entre 20 y 40 años de edad con predominio de 3 veces superior en mujeres que en varones. El inicio de la fatiga es concreto, el paciente se acuerda muy bien del día en el que empezó a sentirse fatigado. La fatiga no mejora con el reposo, más bien a veces empeora y ocasiona un grado importante de invalidez para las actividades de la vida cotidiana. Eso engloba las esferas laboral, el ocio, actividades físicas o intelectuales, también a la esfera sexual, limitándolas a la mitad de lo que se hacía antes. Con frecuencia se puede hablar de desencadenantes de tipo infeccioso o de tipo tóxico, ambiental o psicológico. Estas enfermedades están interrelacionadas entre sí. Es frecuente encontrar varias de ellas en una misma paciente. Tenemos la fibromialgia, la tiroiditis autoinmune, la dismenorrea o endometriosis tienen mucho que ver entre ellas. El colon irritable, el síndrome seco, los trastornos del estado de ánimo y la hipotensión ortostática disautonómica.
Son patologías que pueden coexistir varias en un mismo paciente. Aquí en este cuadro mostramos enfermedades que también pueden producir fatiga, pero que no son síndrome de fatiga crónica. Hay todo tipo de trastornos, como trastornos endocrinos, reumatológicos, neurológicos, infecciosos, trastornos psiquiátricos primarios, trastornos del sueño, trastornos gastrointestinales, cardiovasculares, hematológicos, la presencia de sustancias tóxicas, la presencia de cánceres y otras patologías como la obesidad, el sobreentrenamiento, el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para el diagnóstico, la exploración física busca especialmente descartar otras patologías existentes o coexistentes con la sintomatología de la fatiga crónica. Los análisis de laboratorio deben ser lo suficientemente completos y también los estudios de gabinete para descartar patologías que pudieran explicar este síndrome de fatiga crónica. Entonces, en la lámina de la derecha podemos ver todas las determinaciones que se realizan en estos pacientes, tanto en las exploraciones básicas del análisis de laboratorio como aquellas especiales intentando encontrar enfermedades autoinmunes, enfermedades virales, marcadores tumorales, alteraciones en el eje hipotálamo suprarrenal, ¿no? También estudios de gabinete como ecografía abdominal, tomografía axial computada, craneal, resonancia magnética o hasta biopsias de músculo esquelético y de nervio periférico. Entonces, las exploraciones complementarias deben ser muy detalladas. No existe un tratamiento con eficacia curativa. De hecho, los objetivos básicos del tratamiento van a reducir los grados de fatiga, la intensidad del dolor y a mejorar la actividad del paciente y a adaptarse a su vida cotidiana. Se han propuesto terapias cognitivas conductuales donde hay soporte psicológico orientado a la situación de cada paciente, un ejercicio físico progresivo y controlado, con apoyo del fisioterapeuta, por supuesto, y que sea lo suficientemente tolerable en la situación que se encuentra el enfermo. El tratamiento farmacológico solo sirve para aliviar momentáneamente los síntomas de dolor y de forma relativa a algunos aspectos de la enfermedad, pero no mejora la. En el tratamiento farmacológico se han utilizado toda una serie de medicamentos para el dolor que pueden ser de primera línea como los analgésicos comunes como el paracetamol y el ibuprofeno o analgésicos de segunda línea de tipo opioide como el tramadol, la oxicodona. También se pueden utilizar potenciadores analgésicos como la gabapentina o la pregabalina. Para el insomnio se puede utilizar reguladores del sueño como la melatonina o en todo caso algún otro producto natural, evitándose las benzodiazepinas. Para el estado de ánimo se puede utilizar antidepresivos o neurolépticos también a dosis bajas o hipnóticos. Para las contracturas musculares se pueden utilizar magnesio, ciclobenzaprina, o sea, miorelajantes, baclofeno. Para la afectación neurocognitiva se pueden utilizar ciclos de ácido fólico, vitamina B12, con un grado bajo de efectividad. Existen algunos fármacos que pueden empeorar la fatiga crónica, por ejemplo los diuréticos, algunos antibióticos, algunos antihistamínicos, estatinas, antidepresivos, inhibidores de la bomba de protones, que se utilizan a veces para las gastritis, medicación para la hipertensión, antipsicóticos, benzodiazepinas. El síndrome de fatiga crónica es una enfermedad de curso crónico con síntomas muy oscilantes. No es una enfermedad degenerativa y eso se debe expresar al paciente, pero es persistente y afecta mucho la calidad de vida de las personas. La sintomatología, caracterizada especialmente por fatiga, dolor, alteraciones neurocognitivas, pueden subir y bajar constantemente. Y puede haber brotes de activación cuando la persona se sobreexpone a factores precipitantes como infecciones, tóxicos, factores ambientales
o también podrían venir brotes espontáneos. En el transcurso de la enfermedad se añaden a veces muchas otras enfermedades que coexisten con el síndrome de la fatiga crónica, dificultando su tratamiento. Por otro lado, las comorbilidades asociadas con el síndrome de fatiga crónica también son muchas. Hay trastornos neurológicos, de disfunción autonómica, trastornos reumatológicos, trastornos inmunológicos, gastrointestinales, endocrino-metabólicos, trastornos del sueño, trastornos psiquiátricos, trastornos ginecológicos. Toda una serie de afecciones que suelen presentarse en estos pacientes con fatiga crónica. Existen otros tratamientos con los que se puede apoyar al paciente con síndrome de fatiga crónica. Entre ellos está la alimentación. Se aconseja una dieta lo menos procesada posible y que sea personalizada para conseguir un control adecuado del peso. Se ven beneficios en la dieta baja en gluten. Muchos de los pacientes son intolerantes al gluten, aunque no sean celíacos. También el consumo de algunos complementos energéticos orales como la combinación de coenzima Q10 y NAD. Hay estudios que han demostrado una eficacia sobre estos pacientes y el aporte de energía a las mitocondrias celulares. También evitar la deficiencia de calcio, de hierro, de vitamina D y hacer la vigilancia en los estudios del paciente. También se pueden hacer otras medidas como la acupuntura, que se ha visto que puede mejorar de forma transitoria el dolor, apoyos cognitivos con el psicólogo o el psiquiatra, dosificar la actividad física, que puede ayudar también a adaptarse al paciente a su nueva vida, consumo de líquidos y de sales que también lo mantengan hidratado y eviten las hiponatremias, hipocalemias que también aumentan la fatiga. Las medidas de higiene del sueño. Muy frecuentemente estos pacientes tienen insomnio y en estas medidas de higiene se consideran el evitar leer hasta muy tarde o mirar la televisión hasta muy tarde o el celular, como también mantener el dormitorio o lugar donde se hace el descanso en un ambiente muy pacífico, con casi nada de ruido, en lo posible que no haya luz, etc. Con esto hemos querido dar algunas pautas sobre el diagnóstico, el manejo del síndrome de fatiga crónica. Gracias por su atención.